Bienvenidos a otro episodio más de Curiosa Realidad, en este caso episodio 18. Episodio 18 aquí en Curiosa Realidad. Hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante que es bastante complejo pensar en él porque genera mucho debate y mucha incertidumbre y como que no sabemos cómo tomarlo. Entonces, he conseguido una forma de abordarlo desde básicamente las enseñanzas de una de las personas que siempre les recomiendo aquí, que es Sadhguru, este místico de la India que pueden buscar ustedes en internet, en cualquier sitio, tiene varios libros escritos. Su nombre se escribe Sadh Guru. Su nombre real lo desconozco. De hecho, ya de una vez que estamos aquí se los voy a decir. ¿Por qué no? Se llama Yagi Vasudev. Sadhguru Yagi Vasudev. Es un yogi indio, místico y autor. Fundó la Fundación Isha, organización sin fines de lucro que ofrece programas de yoga en todo el mundo y participa en actividades de divulgación social, educación e iniciativas medioambientales. Creo que tiene una hija y una esposa, ex esposa. Bueno, más allá de todo esto, vengo a hablar de la dualidad. La dualidad en el sentido más preciso de lo que puede significar esa dualidad. Bueno y malo, ¿ok? Lo bueno y lo malo. Antes de entrar en este tema, básicamente yo me había hecho una idea en mi cabeza de qué era lo que quería decir. Y yo había abordado este tema a través de un libro de Eckhart Tolle, que también les he traído acá. Básicamente las enseñanzas de muchos místicos eh, intentan quitar el juicio de la mente, porque básicamente el juicio te carga de pensamientos. Y porque básicamente partamos desde un principio, es que todos somos iguales, todos somos seres humanos, todos tenemos nuestra oscuridad y nuestra luz. De ahí radica o ahí está la clave del equilibrio. Entonces no podemos ser solo buenos o ser solo malos, somos un cúmulo de experiencias diferentes, por lo tanto hay emociones basadas en el ego, hay pensamientos negativos, pero también hay bondad, hay compasión, hay amor, todo dentro de nosotros. Entonces, básicamente, mm, a veces, por encerrarnos en esta idea de lo moral, que lo moral es básicamente algo preconcebido, algo que te enseñan, lo que es moralmente bueno o malo en algún sitio no es necesariamente bueno o malo en otro, en una familia o en otra, así de sencillo, ¿no? En un hermano o en otro, ¿sabes? Entonces, la moralidad es simplemente un juicio más. Entonces, todo esto lo que hace es básicamente ponernos una limitación, porque no somos capaces de ver las cosas tal cual son, sino simplemente debido a esa moralidad, debido a ese prejuicio, debido a esa dualidad que existe entre nosotros, también tenemos que darle una etiqueta a todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, cuando vemos un acto que nos parece inmoral o moralmente malo o negativo a nivel de nuestro juicio de valor, o simplemente no nos produce una sensación agradable, básicamente lo que hacemos es etiquetarlo como algo malo. Si por el contrario vemos algo que nos produce agrado, placer o alegría o lo que sea, pues lo etiquetamos como bueno y entonces
básicamente, aunque esto parezca raro, y yo por eso digo que esto es un concepto complejo y bastante interesante, por supuesto, todo esto es mi opinión, como siempre en Curiosa Realidad. Aunque esto parezca un poco raro, realmente lo que estamos haciendo es limitarnos, porque entonces a veces vemos algo que quizá desde nuestra perspectiva es moralmente malo, pero simplemente es la forma como la vida es como la vida existe. Les voy a contar una de las razones por las cuales este tipo de cosas son tan interesantes. Hace unos días, varios días ya, estuve viendo una entrevista con un personaje de España que se llama Frank Cuesta, y básicamente él era un entrenador de tenis que amaba a los animales y un día, bueno, la vida lo llevó a mudarse a Tailandia y en Tailandia abrió un refugio de animales, un refugio de animales en peligro y de la caza furtiva, etcétera. Él, en esta entrevista, él es una persona que se deja ver como bastante directa y práctica, ¿no? En su hablar. Esta persona habla y bueno, en esa entrevista criticaba un poco a la gente que se considera o se dice ser animalista o defiende los derechos a los animales, mm, sin conocer realmente lo que puede pasar en la realidad de la vida salvaje de los animales. ¿Por qué? Porque este personaje, pues a veces dice en Twitter o expresa sus opiniones en las redes sociales que son controvertidas. Por ejemplo, a veces ha dicho que la caza controlada de animales es buena para las especies, es buena para el control de ciertas poblaciones de animales. No la caza furtiva, obviamente la caza furtiva pues es deplorable, pero la caza legal para el control de ciertas especies es beneficiosa para esa especie. En este caso, pues alguien que es estrictamente amante de los animales podría decir, no, ninguna caza es buena porque estás matando animales indiscriminadamente y básicamente estás decidiendo por ellos. Ok, pero cuando se te presenta un problema, por ejemplo, se los voy a ejemplificar, donde tienes, dado que vivimos en una sociedad donde los seres humanos básicamente habitamos todo y destruimos todo y necesitamos cada vez más espacio, estás en un lugar donde tienes, digamos, 100 hectáreas protegidas, donde existe una especie, digamos, el canguro eh, australiano, por ponerles algún ejemplo, y ese canguro australiano en ese espacio tiene unos, para hacer números redondos, digamos, 1000 ejemplares. Pero si no se controla la cantidad de canguros que hay dentro de ese espacio y empiezan a haber muchos más canguros, recuerden que esta es un área protegida, es un área que es limitada, ¿qué va a pasar? Que va a haber un aumento en la densidad de población de canguros en ese espacio. Entonces, si aumentan indiscriminadamente el nacimiento de los canguros, si aumenta y se desfasa esta población, va a llegar a un punto en que va a haber demasiados canguros para el espacio disponible para que ellos mismos puedan estar básicamente como están en libertad. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy en día, en nuestra sociedad, los espacios donde hay protección para el medio ambiente o para una fauna en específico son limitados. No se dispone de todo el territorio de nuestro planeta como hace muchísimos años, quizás miles de años, donde éramos uno más. Hoy en día lo controlamos todo y lo habitamos todo. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es empujar a muchísimas especies, que además muchas de ellas se han extinto, a
sitios muy limitados y muy pequeños donde su población puede significar un grave peligro para su conservación. Entonces, al final sí somos culpables, pero es algo que ya no podemos evitar y ya no podemos cambiar. Tendríamos que básicamente empezar a asesinar seres humanos y controlar la población de los seres humanos, pero eso ya no es posible. Entonces, lo que sucede o lo que se logra es que controlando una población en un espacio determinado, que es un espacio protegido, podemos, o bueno, esa es la idea, la teoría, se puede controlar la densidad de población de esa especie en ese espacio y de esa forma lograr que no haya una sobrepoblación que genere, por ejemplo, que algunos animales se enfermen y por la proximidad entre ellos se genera una epidemia y todos se enfermen de lo mismo y entonces se mueran todos y al final se extingan porque no los controlamos. ¿Qué se pretende? Que bueno, si hay 1000 y llegan a 1500 en 6 meses, pues habrá que empezar a cazarlos para bajar un poco esa población y que no se vaya de las manos, porque ya cuando haya 2000, ya la densidad será muy, muy alta para el espacio que se tiene de protección medioambiental. Esto es la teoría, ¿ok? En ese caso, se dice que es beneficioso para la especie porque así se prevé que hayan problemas con la especie a nivel de enfermedades o a nivel de que se empiecen a matar entre ellos básicamente por territorio, porque bueno, los animales son así, los animales son así. Entonces, es la lucha y la supervivencia del más fuerte. Entonces, además, Frank Cuesta dice algo muy importante. Se ha convertido en nuestra responsabilidad controlar todos estos sistemas y tratar de ayudar a las especies porque hemos sobrepoblado el planeta y les hemos quitado su espacio. Estamos conscientes de que ya no hay espacio para estas especies, para estos animales o para esta flora o para estos seres. Entonces es nuestra responsabilidad. Quizás hace muchos, muchos años, miles de años, no era nuestra responsabilidad porque competíamos básicamente casi que con la misma eficacia en tratar de sobrevivir. Estoy hablando de, no sé, hace 5000, 6000, 10.000 años, no sé. Cuando vivíamos como nómadas y éramos simplemente una especie más en el planeta. Pero como nos hemos convertido en esto, en esta sociedad consumista y que además llena todo de todo y construye en todos lados y cada vez necesita más espacio, más alimento, etcétera, pues lamentablemente tenemos que hacernos responsables. Lamentablemente, porque hay mucha gente que no se hace responsable, muchos gobiernos que no se hacen responsables y deben hacerse responsables. Los seres humanos nos hemos convertido en responsables de salvaguardar la naturaleza y el planeta. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hasta ese lugar hemos llegado, donde es que somos tantos y ya la hemos puesto tanto, es decir, hemos hecho las cosas tan mal, que bueno, es así. Entonces, para redondear un poco la idea, ver una propuesta moralmente mala o buena a priori nos limita. Y más allá de eso, todo lo que sea pensamientos, tanto estrictamente positivos como negativos, nos desbalancean en cuanto a entender que las cosas son como son. Es decir, lo siento que creo que le di un golpe al micrófono, no sé si se escuchó. Es decir, el hecho de que nosotros veamos las cosas como buenas o como malas nos limita en el sentido de que tenemos que empezar a ver las cosas como son, no como queremos verlas nosotros. Incluso a nosotros mismos en el espejo. A veces decimos, no, yo soy bueno, yo soy malo, lo que sea. ¿Por qué no simplemente soy? ¿Por qué no me quito ese juicio, esa etiqueta? Al decir soy bueno o soy malo, ya me estoy dando una etiqueta. Al decir soy, me acepto como soy, me acepto completamente. Entonces he encontrado un artículo de Sadhguru, y aquí era porque lo había mencionado, donde se habla de esto y me parece que es muy interesante porque dice cosas muy interesantes sobre cómo ser ni bueno ni malo. Se los voy a leer un poco para que, bueno, quede
como una orientación, y luego quizá lo discuta un poco, pero creo que es bastante directo, va al punto y creo que se entiende bastante bien. Entonces vamos a leerlo. Este es un artículo que está en la página de la Isha Foundation, donde ellos publican obviamente alocuciones que hace Sadhguru. Y el título es Ni bueno ni malo, solo silencioso. Tienes aquí un subtítulo que dice, cuando la vida está dividida en esto y aquello, bueno y malo, uno nunca conocerá el silencio, explica Sadhguru. Vamos a leer. Esto todo lo dice Sadhguru, ¿ok? Lo que hacen ellos es que cogen un video donde él está hablando y lo transcriben. Esto me parece súper interesante. Presten atención. Dice Sadhguru, ha habido maestros que le han enseñado bondad a las personas. Ha habido otros que le han enseñado el mal a las personas. Pero también ha habido maestros que han hecho todo lo posible por destruir tanto el bien como el mal para que la vida se desarrolle tal como debería, no por unos principios de bondad o por algunos pensamientos y emociones del ego. Solo entonces uno sabrá lo que significa estar en silencio dentro de uno mismo. Las personas buenas no pueden estar en silencio. Las personas malvadas no pueden estar en silencio. Solo aquellos que no le prestan atención a ninguno de los dos, que solo prestan atención al proceso de la vida, pueden estar realmente en silencio. Qué bonito. Pero yo sé que es complejo de entender porque pareciera que, pero entonces no hay cosas buenas, no hay cosas malas. No, no se está diciendo esto. Simplemente se está diciendo que a veces nos distraemos en esas etiquetas y nos olvidamos que lo que hay que hacer, lo que hay que prestar atención, lo que realmente nos permite estar en completa atención plena, presentes en el momento, es experimentar la vida tal cual como es, tal cual como es. Vuelvo a la referencia que les hice de Frank Cuesta. Él contó una anécdota bastante dolorosa para él, básicamente en donde dice que un día estaba persiguiendo a unas personas que hacen capturas furtivas de animales y básicamente llevaban perros hacinados en un camión para venderlos como carne. Él en algún momento tuvo la oportunidad, sin que estas personas se enteraran, de entrar en el camión y intentar salvar a esos perros, y resulta que todos los perros estaban primero hacinados, segundo, ya llevaban tiempo allí, estaban unos sobre otros. Lo siento para las personas que son fácilmente impresionables, si quieren dejar de escuchar esto, por favor, en un minuto, adelante en un minuto. Bueno, básicamente él tuvo que, les doy tiempo para que adelanten el minuto, vale. Él tuvo que asesinar a todos los perros con una piedra, porque se dio cuenta que todos estos perros no eran salvables, estaban en una condición infinitamente deplorable, ya tenían enfermedades, ya tenían llagas, estaban sucios, deshidratados, desnutridos. Básicamente tenían probablemente días o semanas hacinados en este camión y estaban sufriendo a un nivel tan grave que lo único que pudo hacer él fue matarlos uno a uno. Una persona que es protectora de la fauna y con todo el derecho, y yo creo que es una persona que se dedica a esto, y tuvo que hacer esto, asesinarlos uno a uno con una piedra. Obviamente esta es una cuestión que lo marcó muchísimo y que lo llenó pues yo creo que ese juicio de que muchísima gente no entiende que la naturaleza también es sangrienta, que cuando tú ves una gacela que es cazada por un león o por otro depredador, ahí no hay cosas bonitas, ahí hay supervivencia. Y como así la naturaleza es de esa forma, cuando por ejemplo llega un tornado y se lleva 17,000 casas y destruye todo,
Es así la naturaleza, porque simplemente es. No quiere decir que sea mala. Cuando llueve a cántaros y se inunda una ciudad, no hay una mala naturaleza y una buena naturaleza. Simplemente es así. Nosotros vivimos aquí y tenemos que sobrevivir. Y cuando una enfermedad nos mata, no es que esa enfermedad es mala y la naturaleza es mala por crear esa enfermedad. No, es simplemente de la forma que es. Entonces, sigo leyendo lo de Sadhguru para que se entienda un poco que las etiquetas de sobran. Vamos a seguir leyendo. Dice, Sadhguru dice, en todas partes, esta misma pregunta sigue surgiendo. ¿Cuánta espiritualidad debo hacer? Hagas cuanto hagas, estarás en problemas. Solo debes hacer esto y esto. Todo lo demás debería encajar en esto. Entonces está bien. Obviamente esto se refiere a que antes había hablado de esto y aquello. Ahora está hablando de esto y esto. ¿Ok? Vale, creo que me salté un párrafo. Espera un momento, por favor. Vale. Es correcto, me salté un párrafo. Esto y esto es el título. El silencio significa que no tienes cosas propias que estén sucediendo. Ojo al dato. El silencio significa que no tienes cosas propias que estén sucediendo. Para aclararlo aquí un poco, Sadhguru se refiere al pensamiento. Continúo. El silencio no significa que no escucho el canto de los pájaros o el choque y el trueno del sol naciente. El silencio significa simplemente que yo he dejado de hacer el ruido. Eso se refiere a la mente. Continúo. Todos los ruidos comenzaron fundamentalmente porque has creado una división sobre esto y aquello. Aquí hablamos de lo moral y obviamente, lo siento que estoy interrumpiendo, pero aquí hablamos de lo moral, aquí hablamos de los juicios. Continúo con Sadhguru. Cuando hay esto y aquello, no puede haber silencio. Solo donde hay esto y esto puede haber silencio. Ahora sí continúo. En todas partes, dice Sadhguru, esta misma pregunta sigue surgiendo. ¿Cuánta espiritualidad debo hacer? Hagas cuanto hagas, estarás en problemas. Solo debes hacer esto y esto. Todo lo demás debería encajar en esto. Entonces está bien. Si haces esto y aquello, estarás en estado de agitación. No funcionará. Aquellos que trataron de enseñarle bondad a la gente tomaron ese modo en general porque la sociedad en ese momento en particular estaba en tal estado de desviación que para dar un semblante de orden al sistema social y también para sacar a la gente de aquello en lo que estaban enredados, ellos simplemente enseñaron lo contrario. Aquí es cuando, aquí ahora estoy hablando yo, hay un ejemplo que pone Sadhguru en la experiencia de lo que deja entrever aquí fue la vida de Jesús. Leo. Cuando había gente a la que se le enseñaba ojo por ojo y un hombre viene y dice, si alguien te abofetea en una mejilla, muéstrale la otra, es solo para destruir el enredo existente que tenía la gente. Si lo hubieran dejado vivir un poco más, también les habría dicho cómo abofetear a alguien cuando fuera necesario. O tal vez solo enseñó lo que realmente se necesitaba. Las otras partes las habrían aprendido de todos modos. Aquí se refiere, interrumpo, a Jesús, obviamente. Y cómo a veces los maestros que existen y los maestros que, o en este caso los profetas o místicos, a veces llegan a enseñar lo que es necesario en ese momento para balancear un poco y darle equilibrio a ese sistema, ¿no? Vamos a leer ahora este título que pinta bastante interesante. Ideas de lo bueno y lo malo. Toda idea de bondad solo genera diferentes niveles de prejuicio. Interrumpo, aquí es lo que les había comentado antes. El prejuicio, las etiquetas, la moralidad. Continúo. Una vez que identificas una cosa como buena, otra como mala, tu percepción se distorsiona completamente. No tienes ninguna oportunidad de sacarte de eso. No importa lo mucho que mires, eso es lo que aparecerá o lo que parecerá. Para destruir esto, creamos el yoga. Es por eso que Shiva, el primer maestro de yoga, es conocido como el destructor. La idea del yoga es destruir todas esas cosas que inicialmente, se ven maravillosas, pero después de un tiempo son la base de tu enredo.
Cuando Shiva expuso el yoga, lo hizo de muchas maneras. En un nivel dijo que está muy cerca. Le dijo a Parvati, tú solo siéntate en mi regazo, eso es todo, eso es yoga. Esto parece un truco de un hombre para que la mujer se suba a su regazo. No, porque no solo la mantuvo en su regazo, renunció a una parte de sí mismo y la hizo a ella parte de sí mismo. Cuando ella le hizo todo tipo de preguntas, él dijo, tú no te preocupes, solo siéntate aquí, eso es todo, solo siéntate en mi regazo, todo está resuelto. Pero para alguien más, él enseñó métodos elaborados, hablando de la verdad como si estuviera en a 1 millón de millas de distancia, de cómo hay 1 millón de pasos intrincados que dar. El mismo hombre habla en ambos sentidos. La verdad no necesita ser abordada. Bueno, interrumpo aquí. Sadhguru básicamente está hablando de los principios de yoga y las historias. Recuerden que estos son historias de la India, Shiva, Parvati, etc. Continúo con Sadhguru para cerrar un poco la idea. Esta es la parte más bella. Él no aborda la verdad, él se dirige a la gente que está sentada frente a él, porque la verdad no puede y no necesita ser abordada. Este es el error que el mundo ha cometido. Ellos han tratado constantemente de abordar lo supremo. Nunca se han dirigido a las personas, siempre trataron de dirigirse a Dios, que es su idea de lo supremo. En el momento en que abordas lo supremo, entrarás en todo tipo de distorsiones imaginarias. Wow, esto me parece, perdón, interrumpo, esto me parece maravilloso. ¿Cómo lo ha dicho? Porque leamos el último párrafo. Este es el error que el mundo ha cometido. Ellos han tratado constantemente de abordar lo supremo. Nunca se han dirigido a las personas. Siempre trataron de dirigirse a Dios, que es su idea de lo supremo. En el momento en que abordas lo supremo, entrarás en todo tipo de distorsiones imaginarias. Y aquí el ejemplo más básico, la religión católica, señoras y señores. Respetando cualquier persona y cualquier religión, esta es mi opinión personal. Como siempre, todo aquí en Curiosa Realidad, opinión personal. Cuando la religión católica, y veo aquí el paralelismo, se dirigió a lo supremo, básicamente trató de dirigirse a Dios y creó la moralidad. En ese momento se crearon las distorsiones, en ese momento se crearon los pecadores, los culpables. En ese momento surgió cosas como, por ejemplo, la Inquisición, donde se quemaron a personas, donde se asesinaron y se persiguieron a miles de personas por razones injustas. Señores, esto es básicamente la clave de entender cómo también las cosas que parecen buenas moralmente generan distorsiones, generan problemas en la mente. Porque entonces, si vemos algo como bueno y algo como malo, resulta que no lo vamos a dejar de ver nunca. Y esa es la etiqueta que vamos a ver en todo. Entonces, todo tendrá una etiqueta, de bueno o de malo, pero todo la tendrá. Y básicamente eso es lo que estamos intentando decir en, en este episodio de Curiosa Realidad, que esta dualidad no tiene sentido, porque incluso aunque queramos afianzarnos en la bondad, esa bondad y esa etiqueta no nos va a permitir acercarnos a lo que nosotros enjuiciemos como que no es bondad. Y me encanta cómo se dice que en el momento en que abordas lo supremo, entras en todo tipo de distorsión. Claro, porque existe la moralidad en ese caso. Entonces nos dan reglas, como por ejemplo, y obviamente hablo de la Iglesia Católica porque es lo que conozco, pero sé que hay muchísimas religiones que nos dan muchísimas reglas sobre cómo debemos comportarnos, no basada en la realidad, sino basada en la moralidad de esa religión. Entonces, para ellos, algunas cosas son buenas y otras son malas. Entendamos que una cosa tan de la gente, tan de sentido común o de una, por decirlo así, experiencia y decisión propia como el aborto, siempre ha estado estigmatizado por la iglesia. Es impresionante. Entonces, hay que de verdad intentar darle discernimiento y opinar sobre estas cosas. Ojo aquí, les voy a pedir
un momento porque se va a cortar la grabación, son 30 minutos en un minuto. Bueno, volvemos a Curiosa Realidad. En este momento lo que vamos a hacer es continuar con la lectura. Lo siento porque se ha cortado, sin embargo es que en la computadora, en el ordenador, solo tengo media hora máximo, ¿no? Entonces volvemos a la lectura donde básicamente estábamos diciendo lo importante que era la última idea de cómo a veces incluso lo que pensamos que es bueno puede crear distorsiones. Vamos a continuar los últimos 2 párrafos de lo que dice Sadhguru. El sistema yógico nunca aborda lo supremo, solo se dirige a las personas. No hay necesidad de hacer nada sobre lo supremo. Es lo supremo. Es el que se encuentra ahora mismo en ciertos estados de limitaciones al que hay que dirigirse. Si vas a un médico, se supone que te tiene que examinar. No esperas de él que cierre los ojos y ore. No es por eso que fuiste con él. Quieres que él examine tu cuerpo y descubra qué es lo que te pasa. Bueno, me parece súper interesante. Interrumpo a Sadhguru porque más allá de que obviamente él está hablando de su sistema, que es el sistema yógico de la yoga, realmente es bastante interesante porque dice, no se aborda lo supremo, se dirige a las personas y no hay necesidad de hacer nada sobre lo supremo. Y luego te da un ejemplo de, obviamente, si vas a un médico, el médico no va a empezar a orar y decir, mira, Dios, salva a esta persona, sino que el médico te ve y te dice, oye, esto es lo que hay que hacer. El último párrafo, Sadhguru dice, del mismo modo, del mismo modo, son las personas las que están pasando por muchas cosas. Lo supremo no está en apuros, son los individuos los que están en apuros. Es este ser individual el que está agitándose por cada pequeña cosa que sucede. Es este ser individual el que necesita ser tratado. La esencia de las ciencias yógicas es dirigirse a cada individuo tal y como son en este momento, no abordar lo supremo. Bueno, allí termina el artículo, me parece maravilloso porque empezamos hablando de ni bueno ni malo, solo silencioso, y luego hablamos de una cosa sumamente importante, que es dejar de pensar que solo porque algo es bueno, o porque creemos que es bueno, es la solución o es lo que debemos hacer. En este caso yo creo que Sadhguru hace un paralelismo sin querer y bueno, es como yo lo he asumido entre religiones que básicamente abordan ciertos temas diciéndote esto es moralmente bueno, esto es moralmente malo. Antes de que se cortara les hablaba, por ejemplo, del aborto, pero también podemos hablar de la homosexualidad, en el caso de la Iglesia Católica, el uso de condones, o sea, tantas cosas. O por ejemplo el hecho de que los cargos de la iglesia solo sean ejercidos por hombres y no por mujeres. Me refiero a los altos cargos como de cardenales, el papa, etcétera. Todas estas cosas que al final nos dicta una religión, y no me estoy metiendo directamente con las religiones porque sean lo único, sino que a lo que me refiero es que a veces decimos, mira, pero es que esto es bueno porque habla de Dios. No, no es necesariamente bueno solo porque habla de Dios. Y no es bueno porque no es necesario que algo sea bueno para que nos sirva, para que nos funcione. Tampoco es malo. Simplemente debe ser, debe existir. Y básicamente eso era lo que quería hablar el día de hoy y quería que como siempre aquí en Curiosa Realidad rasgáramos un poco sobre el tema de la dualidad y de cómo si nos quitamos esas etiquetas de qué es bueno, qué es malo, empezamos a ver las cosas realmente como lo que son, sin juzgar. Y más allá de eso, como dice Sadhguru, nos acercamos al verdadero silencio. Básicamente ese silencio es la paz, es la iluminación, es esa tranquilidad donde básicamente no hay pensamiento y todo fluye, ¿no? Como es. Sin desperdicio este artículo de Sadhguru, de verdad que me parece maravilloso, sobre todo porque era lo que quería más o menos expresar hoy, pero de una forma muchísimo más entendible. Espero que ustedes hayan disfrutado este episodio de Curiosa Realidad. Obviamente manténganse curiosos, recuerden que Curiosa Realidad es como siempre, como todo, una opinión. Manténganse curiosos y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Curiosa Realidad.